Bueno, a ver, vamos a Galileo. Bueno, para empezar con Galileo, vamos a marcar, eh, por decir algo, a ver, denme un minutito que quiero, se me descuajeringó algo acá, quiero buscar un artículo a ver si lo tengo. Son 2 minutos, ¿eh? Por ahí se conecta alguien más. Si me dan 2 minutitos, voy a encontrarlo, antes de arrancar con Galileo. No, no lo tengo acá. Bueno, no importa. ¿Qué va a ser? Bueno, sigamos. Pensé que lo tenía a mano, pero no, lo tengo que buscar. Se los prometo para la semana que viene o se los mando se los pongo en la plataforma o se los mando por mail. Después les digo qué es, para ahora cuando avancemos con Galileo. Muy bien, vamos a arrancar con Galileo entonces. ¿Saben lo que voy a hacer? Esta línea de tiempo, como voy a hablar de Galileo, voy a poner el principio y el final. ¿Está claro? Pero esa línea no empieza y termina ahí. Claro, para atrás tendríamos que agregar lo que nosotros ya teníamos que haber hecho. Exacto, ustedes tenían que venir de por acá y agregar lo que ustedes hicieron a esta línea que después van a tener que seguir para acá. ¿Ven dónde estamos? Esto es una línea de tiempo. ¿Nunca estudiaste historia, Gabriela? Sí, pero muy, muy básico todo y algo entendí, otras cosas no. Lo de la línea de tiempo siempre me costó muchísimo como para hacerlo en realidad. Bueno, porque tenés que leer, que es lo que yo te vengo diciendo. No te gusta leer, ¿no? Sí, algo sí, No, hay que leer mucho. Para incorporar 10 millones de palabras, por lo menos tenés que leer bastante, te voy a decir. sí, eso es Porque es lo que verdad. se necesita para poder vocalizar. Si no, lo único que están haciendo es repetir en algunos casos y después quedarse ahí en el tiempo. Bueno, no importa. Ya vamos a ir avanzando de a poco, a ver qué pasa. Bueno, gracias. Bueno, vamos a arrancar acá en el año 1564. Galileo vivió en este periodo. Entre 1564 y 1640 ¿en qué año murió? En Ahí está la 40, duda, 42 o 43. 42 o 43. ¿Por qué está la duda? Usted lo explicó la otra vez en una de sus clases, Exacto. que fue un siglo no, a ver, Un no me acuerdo si siglo, con un año más, creo, algo así era. siglo Con bisiesto. bisiesto, como el año bisiesto, pero Se el suma siglo. un añito cada 500 años. O sea, para que el ciclo de la Tierra, que es irracional, centre en las predicciones astronómicas, se debe sumar un año cada 500 y un día cada 4. ¿Está? Claro, porque es porque en realidad nosotros decimos que el día tiene 24 horas y no, tiene menos, un Tiene poquito menos, menos, lógico. minutos. Y ahora todavía menos porque está aumentando la velocidad de rotación de la Tierra. Sí. No sé si no se dieron cuenta que pasa muy rápido el tiempo. No, No es menor eso. no, no, no. Y no va en sintonía con nuestro reloj cronológico.
con nuestra, eh, con nuestro propio reloj interno. Pero bueno, más allá de todo eso, Galileo vivió más o menos, fíjense, de 1564 y 1600, vamos a ponerle 42, por decir algo. Este mismo año que murió Galileo, nació un 15 de febrero, si quieren, con más detalle. El día de la muerte no me acuerdo. Lo tienen que mirar en el libro. El nacimiento sí, porque es bastante importante. Muy bien. Fue el primogénito de 6 hermanos, principalmente hermanas, pero después tenía hermanas bastardas. ¿Saben qué son hermanas bastardas? Extramatrimoniales. Matrimoniales, que aquel entonces era terrible tener eso. Uf, Imagínate que estaba regido por la Iglesia Católica todo esto. O sea, las hermanas bastardas no se podían dedicar más que a ser monjas. No sé si saben. A ver, vamos a darle contexto al nacimiento de Galileo, con lo que ustedes estuvieron haciendo. A ver, Damián, que veo que estuvo haciendo el eje de tiempo. ¿Cuáles fueron los hechos relevantes casi anterior al nacimiento de Galileo? ¿Cómo estaba el contexto político, el contexto, podríamos decir, eclesiástico, es decir, cómo estaba, en qué posición estaba la iglesia, cómo venía el tema de los protestantes, que son todos temas importantes? A ver, esas tres cosas, ¿cómo estaban plantadas acá ante el nacimiento de Galileo? Vamos casi a mitad del siglo XVI. Profe, usted dice lo de la contrarreforma y la reforma. Por ejemplo, ¿qué pasó anterior al nacimiento de Galileo? En qué apogeo estaba qué cosa? ¿Qué había sucedido? Alguien me puede hacer una síntesis muy corta, no hace falta que sea con mucho detalle. Puede Para ser tratar, que hasta la reforma, que fue una reforma protestante justamente, se planteó, o sea, que todo el poder lo tenía la iglesia, ¿no es así? Y en ese momento lo empezó a perder. Y justamente se empezó a plantear todo ese tema y que empezó a perder poder, digamos, la iglesia, y por eso se propuso el tema de la reforma. Eso es lo que yo entendí, no sé si es así. pero eso no fue tan inmediato al nacimiento de Galileo. ¿Cuándo fue eso? profe, anterior Sí, al nacimiento de Galileo, nosotros veníamos con eh, una ciencia aristotélica. perfecto. Pero, a ver, vamos por partes. Yo te di tres contextos ahí. Uno era el contexto político, otro era el contexto eclesiástico. Por ejemplo, Gabriela trató de dar una idea del contexto eclesiástico. Lo que dijo Gabriela no fue muy inmediato al nacimiento de Galileo. Ya cuando nació Galileo, ya la reforma había quedado sin efecto. Estábamos en plena contrarreforma. Ya no había reforma. La reforma estaba fuera de combate ya. ¿Lo leyeron eso? Antes que nazca Galileo, podríamos dar los primeros 30 años del siglo XVI, hasta 1530, 1530 y algo, pues ahí todavía estaba la reforma, pero hubo un gran suceso que tiene que ver con la muerte de Lutero y los protestantes, y pasó algo. No sé si alguien lo leyó todo eso. ¿Qué pasó? De uno. ¿No? Ahí Eh, lo estoy buscando. profe, Busco, busco. puede ser que muere en Europa Carlos V y se dividen los imperios. Se dividen los imperios. Muy bien. Ese es un hecho político interesante. Eso tiene que ver con un hecho político. Dado ese hecho político, ¿sí? Eso permite algo interesante con respecto digamos, a la rama católica. ¿Qué pasa con los católicos?
se establece la contrarreforma Sí. porque los protestantes habían ganado mucho terreno en Europa y se empieza a establecer la guerra de los 30 años. ¿Leyeron todo eso? No. De nuevo, se empieza a tomar como algo muy malo todo lo que se hizo en las reformas, en lo que la Iglesia llamó la Gran Reforma o la Reforma, secas, porque en esa reforma, la contrarreforma vuelve a restaurar todos los principios originales de la patrística. Es decir, empieza a restaurar todo aquello que la reforma había permitido y que se acercaban a los protestantes. ¿Por qué? Porque habían ganado mucho terreno los protestantes. Puede ser que ¿Entiendes? quería frenar el avance de las doctrinas protestantes en ese momento. Totalmente, esa es la idea. No solamente las doctrinas, había muchos sujetos que estaban camuflados dentro de la iglesia y que realmente seguían mucho las ideas reformistas. Uno de ellos fue Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera, por ejemplo. Entonces, la idea de la contrarreforma era Ahí apareció detectar, la Inquisición. exacto, era detectar los detractores y se había formado lo que se llamó la Santa Inquisición, la Guerra Santa, el comisario del Santo Oficio. O sea, Galileo nace en ese contexto. Ese sería el contexto eclesiástico. El contexto político es más o menos el que contaron recién, que era muy sencillo porque hay que entender una cosa, el poder político casi no se metía con el poder eclesiástico. Y por el otro lado, había algo muy interesante que había sucedido unos años antes del nacimiento de Galileo, que fue el fallecimiento o la muerte de Nicolás Copérnico. ¿Alguien leyó algo de Nicolás Copérnico? Sí, no, no se acuerdan. Bueno, Nicolás Copérnico escribió un libro que no se publicó hasta su muerte, que se llamó De las revoluciones de las esferas celestes. ¿Y qué hace Copérnico en ese libro? Este sería lo que sucede en el ámbito científico, lo más importante que pasó en este siglo en el ámbito científico. ¿Alguien sabe qué pasó con ese libro? Puede ser que Copérnico empieza a establecer pautas para dejar la teoría de los heliocentrista del Sol no como el Exacto. centro del universo, y que esas teorías, no, como no se publica el libro, Claro. porque esas teorías estaban en contra de lo que eran por divino por la Iglesia, iban en contra de de la Biblia. Bueno, esto es importante porque Copérnico, que era un gran católico, no publica su libro jamás. Pero el libro lo que establece es un nuevo sistema del mundo. Y no al mero concepto matemático, calculista, instrumentalista, como podríamos decir hoy en día, sino que lo establece en forma prácticamente cosmológica, es decir, como un verdadero filósofo, o sea, como algo real. Y en este libro, él es la primera vez que el Sol se pone en el centro del universo y la Tierra en el tercer cielo. Esto es lo que es importante, con la vana intención de explicar mejor los diferentes y epiciclos que explicaban los antiguos, Ptolomeo o Eudoxo. Lo peor de la situación es que con ese libro, las excéntricas y los deferentes se complicaban más que con el sistema de Eudoxo, o sea que no fue tan bueno poner la Tierra en el tercer cielo y el Sol en el centro del universo. Por eso cuando se dice una verdadera revolución copernicana, nadie entiende de qué se trata. La revolución copernicana no fue un éxito. Primero porque su propio autor no quiso publicar su libro y lo que estaba escrito era más complejo que lo que habían escrito los antiguos. Porque
poner la Tierra en el tercer cielo y el Sol en el centro del universo, con el sistema de deferentes y epiciclo, era más complejo que poner la Tierra en el centro del universo y el Sol en el tercer cielo, como estaba. Pero ¿cuál fue el gran acierto de Copérnico? Que esa idea, que no sirvió matemáticamente para mejorar las predicciones, sino que las empeoró. No sé si saben todo esto, si leyeron esto. Esto está en el libro de Boido. No mejoró nunca las predicciones antiguas, pero sí permitió cambiar la idea del mundo, que por supuesto en esta fecha, por el año 1560, a nadie le interesaba. ¿Sí? Pero en el año 1564 nace Galileo. Y Galileo, que nace con mucha mala suerte porque es el primogénito, como les dije, de 6 hermanos, se tiene que hacer, su padre muere a los 10 años, tiene que hacerse cargo de toda su familia. Y bueno, la infancia si les interesa la infancia de Galileo, pueden leerla en el libro que Boido la detalla con mucho detalle, todas sus penurias, todo lo que le pasa, y se empieza a interesar siempre por cuestiones matemáticas, Galileo. ¿Sí? Primero va a estudiar, a ver si alguien no sé si leyó, va primero a la Universidad de Pisa y después va a Padua. Y ahí, porque su madre quiere que sea médico, que era una profesión importante en aquel entonces. Pero a Galileo no le interesa. Y se empieza a dedicar a las matemáticas. Las matemáticas no era una profesión rentada en aquel momento. Entonces, Galileo lo que trata de hacer es empezar sus estudios en forma casi independiente. Se instala como una especie de tallercito en el fondo de la casa y empieza a trabajar. Por supuesto, el sueldo de profesor en la universidad era muy pobre porque no era un profesor de filosofía, ni de latín, ni era médico. Entonces, todas las otras áreas, para poderse sostener en la universidad, una cátedra de matemática se sostenía solamente con los aportes económicos que producían los alumnos. O sea, era rentada. ¿Se entiende lo que digo? Solamente no era rentado, lo rentaba la universidad a los profesores de latín, filosofía y algunas lenguas extranjeras y nada más. No existía otra cosa, y la carrera de medicina. No sé si me siguen. No es como ahora. O sea que si yo ahora quisiera dar clases, si pudiera dar clases de matemáticas en aquel entonces, tengo que buscarme los alumnos y que paguen mi cátedra para yo cobrar el sueldo. Una cosa así sería. ¿Sabían eso? El No, libro habla de que él se interesa por las matemáticas y que toma él clases particulares de matemáticas, ¿Con así lo quién? nombra. A ver, ¿con Con quién? Ricci, un matemático que conoce ¿Dónde lo en, conoce? Dale, 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 contalo vos, dale, dale. cuando estudiaba medicina, lo Cuando conoce estudiaba ahí. medicina. Y ¿Dónde de, lo conoce? ¿Sabés dónde lo conoce? eh, no, no, ahí ya no, ya no me acuerdo. En la Universidad Eh, de Padua. de Padua, sí. Sí. Bien. A ver, sigamos. ¿Qué más encontraste? A ver, contalo, contalo. Me gusta que lo cuenten ustedes, a ver. Y después habla algo de que ambos, que los dos tenían como una admiración por, por los escritos de Galileo y de Arquímedes. De Galeno, De Galeno, de Galeno. ¿Quién y de fue? Les Arquímedes. cuento quién fue Galeno. Galeno, Médico también. Va, ¿cómo? como un médico también decía, puede ser. Un gran médico fue Sí, Galeno. Y Galeno era el médico de la reina en aquel entonces. Galeno fue uno de los médicos de la antigüedad, un médico de la burguesía, bueno, eh, y tenía muchos aciertos. Tenía algo muy divertido Galeno, que lo contaba el doctor Boido, que es cuando se le preguntaba el motivo de algún medicamento. Por ejemplo, en aquel entonces para el insomnio él recomendaba
el opio, para que te hagan dormir. Entonces, la gente le preguntaba, doctor Galeno, ¿por qué el opio hace dormir? Entonces él decía en latín, el opio propriedades dormitibus. El opio hace dormir porque hace dormir. No sabía por qué, pero sabía que hacía dormir. Está medio Entonces, fumado. era muy, muy divertido porque tenía muy buen sentido del humor Galeno. A Galileo le gustaba mucho leerlo a Galeno. No solamente él, sino su amigo. ¿Mm? A ver, ¿qué más encontraste ahí? Me gusta que hayan encontrado algo. Me pone contento que algo estuvieron buscando. A ver, ¿qué más encontraste de esa época de Galileo? Bueno, habla también después que cuando abandona la universidad se pone a estudiar algo más, así como de filosofía, música, literatura, y bueno, y que él más que nada no fue que fue como ingeniero, como un ingeniero porque tenía como dice su taller donde hacía sus experiencias, por decirlo de alguna manera, Exacto, exacto. sus Eh, trabajos, que era hacía más. sus cosas. Claro, Sí, que no eran tan, que como que decía como que no eran tan exactas matemáticamente, o porque él las llevaba más a la experiencia. ¿Ves? muy bien. Pero sucedió algo interesante, porque él después de este tiempo puede conseguir, a través de su gran amigo, eh, una plaza en la Universidad de Pisa, o sea, se traslada de Padua a Pisa. Y en esa época empieza a hacer sus primeros escritos matemáticos. Y hay un año interesante, que si uno tiene que marcar en el eje del tiempo el primer año importante en la vida de Galileo, miren cuál fue, y no fue, fue en el año 1599. Uy, me van a decir, ¿cuántos años tenía ya? Nació en el 35. 63. 35 años. Recién a los 35 años hizo algo relevante en su vida. Mientras tanto se estuvo preparando, como acaban de decir. Era un hombre grande ya para la época. Ustedes imagínense que en aquella época la gente vivía 50 años nada más. Era el promedio de vida de la gente. Galileo ya se había hecho cargo de sus hermanas, que habían tenido que convertirse en monjas. Y en el año 1599, Galileo hace su primer escrito. ¿Qué publica en este año? Hace una primera publicación. A ver, Damián va a decir algo, a ver. Sí, creo que era el libro del mensajero celeste, algo así, creo que se llamaba, ¿no? No, esto falta todavía. Ah, falta. Eso no era en el 1610 que publica el mensajero Por celestial. eso, estamos en 1599. ¿Qué publica este año? ¿Qué hace este año Galileo? Publica por primera vez el resultado de cómo se produce la caída de los cuerpos. Ah, que ahí hablan de que en su bibliografía se cuenta acerca de la historia de que subió a la torre y que tiró dos cuervos, pero que en realidad no se sabe si es así, que es verdad, porque él como que nunca lo describió, pero que su bibliografía está. Muy bien. Pero él publica un resultado que es acertado. Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo cae un cuerpo de caída libre? ¿Cómo se calculan las posiciones a medida que el cuerpo cae? La La altura de, inicial O por sea, la las gravedad, posiciones serían la altura inicial, Por la gravedad. por la velocidad. por la- por medio de la masa. No, es la velocidad. o sea, ¿cómo cae un cuerpo? La altura inicial, pongamos que es cero. ¿Cómo cae? Como media gravedad por el tiempo al cuadrado. Pues esta ecuación la sacó Galileo así. O sea, va como una constante.
Esto recién hubo que esperar a Newton para ver esto. Él sacó la aceleración de la gravedad, pero nunca llegó a esta fórmula, Galileo. Galileo dijo que las cosas caen siguiendo la serie de los números impares. ¿Escucharon eso? ¿Cómo, profe? Siguiendo la serie de los números impares. Así está escrito en el cuarto libro, que ya después lo vamos a... Yo lo tengo el cuarto libro, así que lo vamos a ver desde el original. Las cosas caen siguiendo la serie de los números impares. ¿Qué quiere decir esto? Que para el primer metro, segundo metro, tercer metro, cuarto metro, 5 metros, y así sucesivamente, para el primer metro, cuando cae el cuerpo, lo recorre en un segundo. El segundo metro lo recorre En 3. en 3 segundos. El tercer metro en 5 segundos. El cuarto metro en 7 segundos. Y a medida que va cayendo, va sumando la cantidad de tiempo. En el primer segundo, en el segundo segundo, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo bien. Creo que lo estoy poniendo mal. Estoy poniendo los segundos donde van los metros. Denme un minuto. En el primer metro lo recorre en un segundo. A ver si lo ponemos así. Si yo sumo, en el segundo segundo recorre 3 metros. En el tercer segundo recorre, puse al revés, 5 metros. 5 metros. Pero en realidad, si uno va sumando, para el segundo segundo, porque acá es un segundo más. A ver si se entiende. Esperen, lo ponemos así. Ponemos 1, 7 metros, un segundo. O sea, para el segundo segundo recorrió en realidad 4 metros. Para el tercer segundo recorrió 4 y 5, 9 metros. ¿No? Sí. Para el 1, 2, 3, 4 segundos recorrió 9 y 7, y 5, perdón, 16 metros. 14. ¿Cómo 14? 9 y 5. 9, a ver, acá no me comí nada. 1 más 3, 9. 3, 5, 7. Acá puse mal, me parece. A ver, estoy así, estoy dormido ya. Espera que lo ponemos. A ver. Ponerlo acá. 1 más 3 son 4. 4 más 5 son 9. 9 más 7, acá está. 16. ¿Ves? ¿Ves cómo Sí. va? Después, ¿qué Sí. sigue? 9, 16 más 9 da 25. 25. O sea que, vos fijate, 1, 4, 9, 16, 25. Si vos sumás los números impares, te dan esos números. Ujú. ¿Y qué son esos números? El tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Porque en el primer segundo es 1 al cuadrado, que es 1. En el segundo Sí. segundo es 2 al cuadrado, que es 4. En el tercer segundo es 3 al cuadrado, que es 9. En el cuarto segundo es, ¿no? 1, 2, 3, 4, son 16, ¿ves? Sí. 4 al cuadrado son 16. ¿Ve cómo va? En el quinto segundo, ¿se ve? Sí, se nota, se nota. Pero Galileo nunca escribió el tiempo al cuadrado, lo escribió así, como la suma de los números impares. ¿Qué les parece? Inteligente lo que hizo, ¿no? Esto fue lo Sí. primero que escribió Galileo de la caída de los cuerpos.
Fue el primer trabajo importante que tuvo repercusión. Que no fue un libro, fue un panfleto que escribió en aquel entonces. Todavía está en la Universidad de Pisa. ¿Qué opinan? Interesante, ¿no? Un bocho. Porque lo pensó desde la suma de los números, porque él que fue midiendo esta distancia por cada segundo. Inclusive, había un problema acá, porque uno habla de segundos como si estuviéramos hablando ahora. ¿Cómo midió los segundos? No sé. No A sé. ver, no había cronómetro, ¿eh? No, no, ¿Cómo se no. medían los segundos en aquel entonces? Y no era fácil de medir los segundos. Los relojes que había no había ni siquiera reloj de cuerda, eran de péndulo, algunos, ni tampoco, porque las leyes del péndulo aparecieron después. Es decir, andás a ver qué reloj de sol, algún reloj de arena, y paramos de contar. ¿Cómo medía el tiempo? ¿Cómo se medía el segundo en aquel entonces? ¿Se dan cuenta que el que dice que tiraba piedra de la torre de Pisa y medía el tiempo de la caída es una estupidez? Porque ¿cómo medía el tiempo de la caída? Claro. ¿Saben cómo se medía el tiempo en aquel entonces? ¿Nadie sabe? No, no. Con No, el ni idea. pulso. El corazón late un segundo, el corazón del ser humano. Es el tiempo. ¿Ustedes se imaginan cómo va a medir el tiempo con el pulso? ¿Se dan cuenta que cuando Claro. se habla de Galileo y se dice, sacó las leyes de la caída de los cuerpos, midió el tiempo de la caída? Yo te haría hacer el experimento de la caída, a ver si vos podés sacar las leyes de la caída con el pulso. Yo te daría el mejor sensor láser para medirlo ahora, estoy seguro que no saca ni a garrote los 9,8 de la aceleración de la gravedad. No, porque si vamos así como dice usted, por el tema del pulso, hay gente que tiene el pulso un poco más acelerado y ahí ya varían los datos. Es un promedio. Por Claro, eso, es un pero más promedio. allá de eso, ¿a vos te parece que alguien con el pulso? Yo te daría, mirá lo que te estoy diciendo, si yo te doy el mejor sensor, porque claro, no hicieron nunca un laboratorio ustedes, si te doy el mejor laboratorio de física, con todas las cosas que decían que Galileo sacó las leyes de la caída mirando cómo caía una bolita por el plano inclinado que está ahí en Florencia, porque lo primero que tenés que tomar es el tiempo. ¿Cómo sacó el tiempo? ¿Con qué midió el Claro, tiempo? Yo te daría un sensor láser para medirlo y así todo, si menos de tenés una, 14 y pico no lo medís, porque tenés que saber medirlo. Eso. ¿Vos te pensás que es tan fácil hacer eso? ¿Y con el pulso lo va a hacer? Dudo que el chancho chifle, decía mi tía Corina del Campo. Esta es una de las primeras incógnitas que hay sobre el trabajo de Galileo. ¿Cómo midió el tiempo? En realidad no midió nunca el tiempo. Lo sacó por las distancias e hizo una inferencia que es acertada. Si uno pregunta cómo puede uno sacar eso, tenés que ser muy, muy hábil. Primera condición importante de lo que hizo Galileo. Esto no está muy detallado en el libro de Boido, pero algo cuenta Boido. No sé si les gustó cómo se sacó esto. Se dan cuenta que la suma de los números impares da el tiempo al cuadrado, ¿no? Da el cuadrado de los números. O sea, hacer t cuadrado es lo mismo que sumar los números impares. ¿Está claro? No, sí, así de sí. esa manera el libro no lo explica. No sé si lo Habla llegó a de- comentar. no, Pero esto habla de fue un... lo primero importante que hizo Galileo. Si uno quiere saber qué fue lo primero de todo el eje de tiempo, si uno tiene que ubicar algo importante de Galileo. Voy a poner algunos años más importantes de Galileo. Ahora, acá, en el eje de tiempo. Ahí marcamos algo. Esto es lo que quería que ustedes armen mientras van leyendo el libro. ¿Ven? Un año interesante fue el que estaba al lado.
el 1600. A ver, ¿quién me puede decir qué pasó en el 1600? En el año 1600 pasó algo importante en la vida de Galileo. Se Puede topa ser que con el sea. telescopio Galileo. Ah, sí, eso. Se Pero, topa con profe, el... ¿eso no fue en 1609? Ahora vamos. En el año 1600 pasa algo importante. Él tiene un conocido que está en Potsdam, en Alemania, y le manda una carta diciéndole que había ¿cómo es? Un inventor alemán que había inventado un aparato que permitía ver los objetos que están lejos de cerca. No le voy a dar todo el contexto porque así lo leen. Quiero que, Profe, y después él lo mejora para hacer las observaciones de los astros, ¿no? Yo tengo que en él no tiene ni idea de su 1609, existencia en ese momento. Entonces, él no tiene ni idea de su existencia. Pero, ¿qué sucede? Eh, él, estaba, él estaba viviendo en ese momento en Pisa y estaba muy apretado económicamente Galileo. Tenía muchos gastos. Y este fue el año que se topa por primera vez con el telescopio. Entonces le pide a su amigo, que estaba en Potsdam, en Alemania, que le traiga uno de estos aparatos, o que al menos le traiga alguna idea de cómo, podríamos decir, está construido. Pero su amigo no le trae nada y le manda en una carta más o menos cómo estaba construido, pero no le trae ningún modelo. En conclusión, pero no lo trae en el momento. Pasan un tiempo, pasan un par de años. Y en el año 1609 se agudiza la guerra que tenía el poder político, en ese caso, en ese momento, Cosimo I, en Florencia, los florentinos, contra los protestantes. Empiezan a agudizar muchas guerras. Había mucha invasión de protestantes. Entonces, Galileo estaba, perdón, Cosimo I estaba a punto de comprarle el telescopio a uno de sus conocidos en Alemania. Piensen que Alemania es un país protestante, porque no podía comprar a alguien católico eh, en un lugar protestante, o sea, lo tenía que hacer a través de tercero. Me gustaría que lean bien la historia, cómo fue a través de tercero esto. Esto está todo contado en el libro de Goya. Creo que en el capítulo 5, 4, 5, 6. Y Galileo, cuando se entera, le dice, no compre nada. Le manda una carta al rey, no compre nada, yo le voy a fabricar el aparato y se lo voy a llevar de regalo. Y en poco tiempo, con las instrucciones que le habían llegado a Alemania, Galileo más o menos se las ingenió en su taller y fabricó el primer telescopio. Y en ese momento... ahí pudo realizar importantes observaciones, ¿no, profe? Por No, ejemplo, pero lo que esperá, eso falta. Eso ah, falta todavía. Pero estamos recién en 1609 cuando le lleva el telescopio a Cosimo I. Cuando Cosimo I ve lo que le trae, y en su gran gratitud, Cosimo I lo nombra matemático imperial. Pero a Galileo no le gustaba mucho el cargo, le gustaba que lo nombraran matemático y filósofo ducal.
y el rey le otorga ese cargo, que lo interesante de esto es que es un cargo vitalicio, es decir, de por vida, cargo que ejerce hasta el día de su muerte Galileo. ¿Escucharon? Nunca perdió el poder político Galileo. ¿Entendieron? Esto fue muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese año, que podemos ponerlo ya, 1609, Galileo tiene la buena idea, porque a ver, ¿para qué lo quería el rey y todo esto, el telescopio? Para ver a los frentes enemigos antes de cualquier mejor centinela, ¿no? Ahora, como se veía antes, se avisaba cuando venía el bando enemigo a través de los centinelas. Si vos tenés un aparato que te acerca a la visión, lo vas a ver antes que cualquiera, entonces tenés la visión para protegerte antes. Esa era la idea del telescopio, para el poder político. Pero Galileo tiene la brillante idea de enfocar los cielos. Y cuando enfoca los cielos, ve un mundo nuevo. Un mundo nuevo que no se esperaba a nadie. En ese año, en el verano, eso pasó en el verano boreal de 1609. Durante todo ese año, Galileo empieza a hacer demostraciones ostentosas en la plaza de Florencia, porque sus amigos le decían que él no se dedicara a eso, que era medio peligroso, porque no convenía armar tanto revuelo, y que estar en Roma con semejante revuelo durante la Guerra de los 30 años podía traerle problemas, pero Galileo no hacía caso porque era muy pedante. Galileo no le hacía caso a nadie, hacía lo que él quería. Y claro, usted imagínense, 1609, no hay televisión, no hay nada, la gente con qué se divertía. Si había alguna novedad, salía a la calle y se iba a mirar los cielos con el aparato de Galileo. ¿Entienden cómo venía la mano? Me gustaría, sí, escucho. Profe, puede ser también que la gente se entretenía con el tema de los juicios que había y las ejecuciones de la Santa Inquisición en ese momento. Claro, eran todas cosas, era diversión en ese momento. Ustedes Sí. imagínense que en el año 1600 pasa otro acontecimiento importante, que es, en el año 1600, otro acontecimiento importante es que se declara la primera revolución científica del siglo XVII. Si uno quiere marcar, porque pasan varios acontecimientos, aparece René Descartes en Francia, aparecen varios textos importantes, entre ellos aparece un texto alemán, no en el año 1600, sino un año antes, en 1599, junto con este trabajo de Galileo, pero ese sí se publica, es un texto alemán donde se explica por primera vez la combustión, que es un texto que se llama La física subterránea. En el mundo quedan 3 ejemplares de ese texto. Yo tengo uno, en formato PDF, porque hace unos 15 años un coleccionista que tenía uno de los 3 ejemplares, un coleccionista de incunables, tuvo la buena idea de digitalizarlo. Y lo puso en internet durante 3 meses. Y yo tuve la buena suerte de encontrarlo y lo bajé. Por supuesto está en alemán. El autor de ese libro se llama Johann Becher y es por primera vez como se explica la combustión. O sea, por cómo se quema algo, en términos científicos. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. O sea que pasan varios acontecimientos en el mundo, tanto del lado católico como del lado protestante. René Descartes escribe las leyes de la física, su mundo mecánico, que ya también vamos a tener que hablar de René Descartes. Fíjense, Francia católica, Alemania protestante, Roma católica, ya
aparecen varios acontecimientos interesantes alrededor del año 1600, que es donde se puede decir que se cristaliza el Renacimiento, ¿no? Pleno Renacimiento estamos acá. Ya estamos entrando, saliendo de la Edad Media, para entrar en el siglo de las luces, ¿sí? Salir del oscurantismo, como se le llamó a la Edad Media. No sé si se ubican como en la historia acá. ¿Entienden? Sí, sí. Bien. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, llegamos a Galileo y al telescopio, me gustaría que lean todo el contexto, complementen un poco el contexto para cuando nos volvamos a encontrar, y yo les voy a poner ahora los años que son importantes en la vida de Galileo y que ustedes tienen que ver qué pasaron en esos años. Por supuesto hay que leer todo, porque si no leen todo no van a saber qué pasa, pero yo les voy a poner los años relevantes. ¿Entendieron? Y cuando nos volvamos a encontrar, ya quiero que hayan complementado todo Galileo. Ahora les voy a decir hasta qué página hay que leer, por las dudas que la semana que viene yo no pueda estar con ustedes. ¿Sí? Porque Sí, sí. tengo un concurso la semana que viene y no sé, me llamaron, es largo el cuento, después se los cuento si quieren cuando pase, pero el lunes me van a confirmar. Hasta el lunes no tengo confirmación. Ojalá, si no tengo nada, seguimos y voy para allá y nos encontramos en el instituto el miércoles. Si tengo esto, bueno, los tengo al tanto el lunes. Pero si tengo esto, no puedo tampoco virtual, porque no voy a estar en mi casa. O sea, no voy a estar en Profe, ningún lado. algo a ¿Ah? decir porque en mi caso, ¿no? Que yo estoy trabajando, no voy a poder ir al instituto ese día porque estoy cuidando una nena y no la puedo Bueno, llevar a... no, Si no, se al puede, instituto no, por favor, porque en el claro, no, instituto es para porque problemas. y sí, No, sí, no, no. sí. Eh, porque le Y pasa algo y, viste, no quiero problemas. Más vale, mirá la clase después, alguien te pasa algo, bueno, no sé. Mirá los videos, porque estas clases ya están en los videos. claro. ¿Está? Claro, porque No, como veníamos, venía bien, o sea, teníamos virtual y después podía bueno. yo concurrir al profesorado. Pero ahora se me complica con el tema de que cuido a la nena en unas Y horas bueno, si ahí. no, plantealo y bueno, si me dan el ok de otro día virtual, ya les dije, eso arreglenlo con la institución, porque el problema este fue porque esa persona no podía, supuestamente no tenía computadora, no tenía esto, no tenía aquello. Pero esto es otro tema. Ya está hablado eso, así que háblenlo con las autoridades. Yo no puedo hacer más. Yo lo que le estoy avisando es algo que me pasa esta semana a mí, pero eso es otro tema. ¿Está? Bueno, les voy a poner los años acá en este eje de tiempo que ustedes tienen que completar para terminar con la lectura del libro. Y a ver, porque acá están los años relevantes en Galileo. ¿Está? 1609, 1610, 1615 y 1616. Después viene 1621, 1623, 1628, 1630, 1631 y 32, 1637 y paremos de contar. Estos son los años más importantes de Galileo. Qué rápido aquí se el eje de tiempo. Sí. ¿Tomaron nota? Bueno, de los Sí, años. sí. Sí, profe. Yo ahora lo voy a compartir en el grupo por las dudas, porque hay chicos que no se conectaron ahora. Conectaron. Perfecto. En esto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Con eso tienen que leer el libro. ¿Sí? Denme un minuto que les voy a decir hasta qué página hay que leer. Acá está el libro. A ver.
En el libro, ahí Gabriela me dice que no sabe qué es un eje de tiempo. Hay un montón de ejes de tiempo hecho por el doctor Boido, muy bien Sí. hechos. Mira. Ay, sí, sí. ¿Y cómo se llama el libro? Porque yo lo estaba buscando por Pero todos madre, lados, no tenés lo... todo en la plataforma y todo, Es muy difícil toda la porque lo quiero explicación, eso buscar lo y no hicimos el puedo primer día de encontrar. clase. Yo expliqué con todo detalle todo. Ahí está todo, aparte puse los videos del primer día de clase, figura No todo lo puedo que encontrar. dijimos. Ahí está todo explicado. ¿Dónde está el libro? Está digitalizado, te lo podés bajar. Hay un montón de cosas. Ya está todo en la plataforma. Todos los materiales están digitalizados para el que no tiene plata para comprarlo. Ah, ahí está, sí, sí, ahora lo estoy viendo. Está Yo quería todo. saber cómo se llama, nomás como para buscarlo El ahí libro se justamente. llama Noticias del Planeta, o sea, si no sabe cuál es el libro, todavía no leíste ningún capítulo. Noticias del Planeta Tierra, Galileo Galilei y la Revolución Científica. Es de AZ y el doctor es el doctor Boido el que escribió el libro. A ver, habría que leer para hacer todo el trabajo del eje de tiempo y tener una idea general. Para llegar a la mitad de, habría que leer hasta el capítulo 10. No es un libro largo tampoco, se puede leer muy bien. Yo este libro lo puedo llegar a leer en una tarde, completo. Y estaría bueno completar hasta el capítulo, a ver, sí, hasta el 9, aunque sea hasta el 9, que es el proceso, cuando se hace el proceso inquisitorial. Aunque sea hasta el 9, porque el 10 son los últimos años. Son de 1637 a 1642. Pero bueno, cuando le dan prisión domiciliaria. Habría que leer, habría que sentarse a leer. Con eso se hace el eje de tiempo de Galileo. Esto es lo central del libro, de lo que hay que estudiar. ¿Está? Sí, 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 sí. profe. Con eso pueden hacer todo el eje de tiempo. Si hay 15 días, tienen mucho tiempo para hacerlo. Aparte, fíjense los años y van a ver que esos años van a ir apareciendo a medida que van leyendo. Entonces van viendo qué fue relevante en esos años. Yo lo voy a ir desarrollando igual. Hoy arrancamos. Yo creo que con 3 clases lo voy a desarrollar completo. Hoy empezamos. Pero tienen que leer algo, así podemos discutir más. ¿Está? Bueno, profe. Sí, Así vamos avanzando. ¿De bueno, acuerdo? sí. Sí, sí. Bueno, por hoy nada más. Porque si no leen, no. Esto estaría bueno que lo lean, porque hay mucho. Hay un eje de tiempo también en el libro sobre la vida Sí. de Galileo. Capítulo Es, 6 o 7 creo que es. claro, en la página 79 está lo anterior, está todo lo que es la contrarreforma. Por ejemplo, la reforma llegó hasta 1500, casi 1550, porque la contrarreforma aparece casi en el nacimiento de Galileo, en el año 1560, como yo les dije, en plena contrarreforma, porque después está la muerte de Lutero, Calvino, hay varios personajes de los protestantes que ayudaron a a la reforma, y después aparece la contrarreforma por culpa del el gran impacto que tuvo, y mucha gente se estaba alejando de la iglesia, entonces era perder adeptos. Se dan cuenta que eso es como el kirchnerismo, vieron que si pierden adeptos les agarra un ataque, a esto les pasó lo mismo. Más o menos la misma historia. No vaya a ser que alguno se convierta en otra cosa y sonamos. ¿Viste? Esto es igual. Tengan cuidado porque van a leer cosas muy similares y la leen. Es muy divertida la vida de Galileo. A mí me gustó mucho el libro. Y los años que les marqué son los años más importantes, donde pasaron las cosas más relevantes de Galileo. Ujú. ¿Sí? Son para discutir. La próxima clase vamos a discutir casi
hasta donde lleguemos, posiblemente hasta el segundo libro. El primero y el segundo libro lo vamos a discutir. El Mensajero de los Astros, que se publica en 1610, y el segundo libro, que es el Sachatore. Ese lo publica en latín. Es uno de los pocos libros que publican solamente en latín. Gracias a que lo publicó en latín, nadie entendió un pepe de lo que dice ahí, porque por ese libro podría haber ido a la hoguera Galileo. Porque ese sí tenía problemas serios con la fe, por lo que dice ahí. Pero como nadie entendió nada porque estaba escrito en latín, pasó desapercibido el libro y con ese se salvó. Pero con el que lo juzgaron, ese estaba escrito en un italiano vulgar. Sonó. Claro. Y todo el mundo entendía lo que escribió. Aparte, la gente de aquel entonces era muy culta. Inclusive la gente culta, cuando no se sabían las lenguas clásicas como latín, griego, sánscrito, hebreo, las lenguas pasaba desapercibido. El problema es cuando se entendía de qué se trataba. Ese es un tema muy interesante, el tema del lenguaje. Lo toca mucho acá el doctor Boido en el libro de él. Me gustaría que lean bien todo eso. Hay una tesis que aparece en uno de los años que yo le puse, que se llama la tesis de los dos lenguajes. Tesis de los dos lenguajes. Que es una idea de Galileo para no entrar en controversias con la fe. ¿Está? Y hay otra cosa interesante que proviene de esa tesis de los dos lenguajes, que desencadena todo un programa que a él se le ocurre dentro de ese programa, que es el programa cultural de Galileo. Ese programa sería un programa muy interesante que ustedes lean bien de qué se trata el programa cultural de Galileo y la tesis de los dos lenguajes. Son dos cosas muy importantes dentro de la vida de Galileo desde 1610 a 1621. Después aparecen otras cosas, pero de 1610 a 1621, es decir, esos 11 años, son las dos cosas más importantes en la vida de Galileo. Y después hay muchas observaciones por el lado del telescopio, como las manchas solares y la teoría, porque no solamente trata cosas como las manchas solares y todo lo que ve con el telescopio, sino también produce nuevas teorías científicas de la física, como por ejemplo el estudio de los cuerpos flotantes. Hay todo un capítulo dedicado acá en el libro que se llama Las manchas solares y los cuerpos flotantes. Eso es otra cosa muy interesante, porque como él era muy, muy ingenioso, rozaba, por ejemplo, los diseños de ingeniería, a él le gustaba mucho la ingeniería, entonces trataba temas también muy prácticos. Por eso les digo que sería interesante que lean todo el contexto de la primera parte de Galileo, por lo menos hasta 1610. Toda la infancia, la adolescencia, hasta los primeros 35 años, ¿no? 40 años de Galileo. Piensen que vivió más casi 80. ¿De acuerdo? O sea, estamos en la mitad de la edad de Galileo. Sí, Profe, profe. Escucho, dígame. estaba mirando, estoy buscando de vuelta el PDF a ver si es mi impresión, o sea, lo que yo imprimí. Ya le digo qué capítulo. En el capítulo 5, Sí, la página 138 y 139, sí. estoy tratando de ver el archivo en el teléfono, tengo el libro encima y a mí me aparecen en blanco. Y bueno, puede No ser sé. que alguna página haya quedado ahí. Cualquier cosa, después vemos quién la tiene. De quien tiene el libro, le puede pasar la página, ¿no? Sí, un pedacito aparece en blanco, rayada, sí. Y bueno, es porque es un libro que ya estaba digitalizado. Y bueno, Sí, sí. después Después cualquier voy a ver si lo cosa, puedo encontrar. Si lo puedo si alguien encontrar en lo puede PDF. Ah, compartir, sí, mira, es como que la parte de abajo quedó toda como rayada. Se ve que, viste, cuando levantan, que están escaneando y se levanta para... puede ser, puede ser. Bueno, pues, si alguien lo puede compartir y lo puede escanear, sería bueno. Se Si no, agradece. si tiene el libro, por ahí nos puede pasar o sea, esa, 130, ahí esas... me la anoté, ahí me lo anoté, 139. Sería la 138 y 139. Está bien. Muchas Ahora después gracias.
No, después voy a ver si la puedo, le saco una foto a cada uno. Si alguien lo puede hacer y lo hace y me saca esa tarea, sería bárbaro. Ahí habla sobre los cuerpos flotantes. Es una linda parte lo de los cuerpos flotantes. Muy bien. Bueno, ya tienen lo Listo. que hay que hacer y lo que hay que leer de acá. ¿Estamos? Ujú. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces nos estamos Hasta luego, viendo profe. y el lunes le estoy mandando un correo, así que estén atentos, un mail al grupo por plataforma lo voy a mandar y le voy a mandar, ¿de quién tengo el teléfono? De Damián, Damián, ¿no? mío. Te Sí, mando a vos también, Damián, por las dudas que no le llegue a alguien la sí, sí. información, ¿está? De No lo hay que va a pasar la problema. semana que viene para que si yo no puedo ir, que no pierdan tiempo. Sigan No hay estudiando problema. porque así tienen tiempo, porque es bastante lo que les di. Sí, sí. Y tienen muchas cosas que terminar de revisar de física teórica también. Sí. Así que bueno, quedamos así entonces. Nos Bueno, estamos profe, nos viendo. vemos. Chao, Hasta profe. luego.